CPD está, incluso en la parte fría, está bastante más caliente que un CPD normal, pero las máquinas trabajan muy bien. Como sabéis, los procesadores, que es lo que realmente produce calor, los procesadores, dependiendo del modelo concreto, suelen tener una temperatura límite de funcionamiento de unos 90 grados. Y las temperaturas óptimas de funcionamiento de los procesadores suelen estar en torno a 50-55. No les pasa nada por estar a 50-55 grados. Para que el procesador esté a 50-55 grados tampoco pasa nada, porque el resto de la máquina está a 26-27. Seamos sensatos, gastemos pocos kilovatios. Una pequeña cuestión, todos supongo que habéis oído hablar alguna vez de proyectos tipo proyectos SETI, etcétera, etcétera, de CEDO, ciclos de CPU de mi ordenador cuando no lo uso. Claro, cedo ciclos de CPU y pago la electricidad correspondiente. Además de que os están gorroneando CPU, os están haciendo pagar la factura eléctrica. Insisto, podéis hacer la prueba. La diferencia del consumo eléctrico es de algo más del triple entre el procesador sin hacer nada y el procesador a tope. Solo tengo un portátil y no pasa nada. Vale, el triple. Y cuando tienes cientos de máquinas, como tienes aquí, la diferencia es muy importante. Parte delantera. Lo que hay al fondo es un robot de cintas para hacer copias de seguridad. El siguiente rack está vacío. Veréis que los racks vacíos tienen una chapa delante, una chapa o un panel. Eso es para que no se nos mezclen los aires fríos y calientes. Los dos siguientes racks son parte del clúster de cálculo paralelo, del clúster grande BPI. En cada uno de esos racks hay 128 servidores. Cada servidor tiene 2 procesadores y cada procesador tiene 4 cores. Es decir, hay 1024 cores en cada uno de esos racks. Los dos juntitos cuando están a tope pues son sus 90 kilovatios metidos en poco más de un metro cuadrado. 90 kilovatios. Calcular lo que son 90 kilovatios, pensad en una estufa doméstica de 2000, pensad en 45 estufas de 2000 vatios juntas. Lo que supone eso, para el punto de vista de los cables y de la temperatura. Eso, os he hablado de la red infinita. Eso que hay ahí en medio es el conmutador infinito. Una pincelada sobre la red infinita. Lo realmente importante de InfiniBand no es solo el ancho de banda. El ancho de banda que da estos InfiniBand DDR, el ancho de banda que da son 20 gigas por segundo entre dos ordenadores, entre memoria RAM de un ordenador y memoria RAM de otro. Lo importante no es eso, lo importante es la latencia. En muchas ocasiones yo necesito transmitir muy poca información y si yo tengo que transmitir 5 bytes, me da igual el ancho de banda. Lo importante es que lleguen muy pronto y eso es el tiempo de latencia. El viejo ejemplo de televisión vía satélite. Si yo emito televisión en alta definición con sonido estéreo de alta fidelidad, eso es mucho ancho de banda, pero sube al satélite y baja, eso es un segundo y medio. Entonces yo estoy emitiendo muchos megas por segundo, pero con una latencia de segundo y medio. Tarda un segundo y medio en llegar todo ese tren de datos. Con InfiniBand yo lo que consigo, como digo, no solo es los 20 gigas por segundo entre memoria de un ordenador y memoria del otro, sino el tiempo de latencia del orden de microsegundo y medio entre la memoria de un ordenador y la memoria de otro. Y eso es lo realmente importante. En ese armario abajo hay otros 32 nodos del clúster de cálculo paralelo, ahí hay 2 frontales de usuario, y detrás, en la parte que no se ve, están los switches gigabit y 10 gigabit. Aquí hay 3 redes. La red InfiniBand, que es por donde circula todo el cálculo, la red de servicios, que es la red que utilizan los usuarios cuando se conectan, etcétera, etcétera, y la red de administración, que es la que utilizamos nosotros para el control de todo el sistema. En este armario hay más servidores, esos son servidores de servicio y más nodos del clúster paralelo. Esos son 16 nodos que hay para el entorno de todas. El clúster paralelo es el primero de los 3 grandes entornos de cálculo que tenemos. Y es una configuración de clúster paralelo masivo clúster. Que como he dicho, tengo 8 servidores por servidor, 8 cores por servidor y 16 gigas por servidor. Es decir, tengo un ratio de memoria por núcleo de proceso de 2 gigas por núcleo de proceso. A veces, eso para muchos problemas tipo funciona bien, pero a veces hay otro tipo de problemas que requieren memoria a punta pala. En muchas ocasiones porque la naturaleza del problema es así, y en muchas ocasiones porque sean programas antiguos, mal programados. Como antes les decía José, los problemas raros de la ciencia los resuelven científicos, y en muchos campos raros son los científicos los que se escriben sus programas para solucionarse sus problemas. Y un astrofísico o un biólogo molecular suelen saber ver mucho de astrofísica o de biología molecular, pero no suelen saber programar. Entonces, muchos grandes programas de la ciencia
hacen maravillas, pero están mal cubiertos, y eso es así. Pues si yo tengo programas que requieren mucha memoria por core, hasta 256 GB por core, utilizo el clúster que hay a la derecha, que son máquinas, hay 8 máquinas con 128 GB de RAM y 16 núcleos de proceso, y máquinas con 256 GB de RAM y 16 núcleos de proceso. Además, esas máquinas, la configuración software es absolutamente gemela, con lo cual también las puedo utilizar para proceso paralelo MPI, igual que aquellas. En la parte de atrás veréis muchos armarios vacíos, en la parte de atrás tenemos mucho espacio para crecimiento. Veréis un sistema de almacenamiento, que es un sistema de almacenamiento híbrido que es capaz de hacer RSAN y NAS simultáneamente, que tiene 110 teras con 8 bandejas de discos. Los sistemas de comunicaciones que nos comunican con el mundo exterior, el clúster de GPUs, y aquí hay que hacer otro pequeño punto y aparte. La industria de los videojuegos, uno de los principios de la industria de la supercomputación es que el número de usuarios es pequeño, es decir, no es económicamente sostenible en sí mismo. Si vosotros os dedicáis a diseñar superordenadores, vais a vender muy pocos. Como vais a vender muy poco, los tenéis que vender muy caros, y como son muy caros, no os lo va a comprar nadie. Entonces eso no es económicamente sostenible. Por eso llevamos años utilizando clústeres, utilizando informática de propósito general, pero para cálculo. Dentro de la informática de propósito general hay algo que ha hecho muchísimos avances, que es la informática gráfica, sobre todo debido a la industria de los videojuegos. En la industria de los videojuegos, hoy en día hay juegos que son rúbricas virguerías y que requieren unas prestaciones gráficas brutales. Entonces, las tarjetas gráficas modernas, GPUs, es decir, de procesadores gráficos, una GPU, un procesador gráfico, lo que es un procesador vectorial. Los gráficos que veis en pantalla son vectores. Entonces, las tarjetas gráficas lo que hacen es procesar vectores a una velocidad endiablada. Y las tarjetas gráficas tienen muchos núcleos de proceso que son capaces de ejecutar juegos de instrucciones muy cortos sobre vectores. Lógicamente, sobre vectores de 32 bits en enteros, porque todo está orientado a puntitos en pantalla que cada píxel es una misma pantalla. Entonces, llega alguien y razona, de la misma forma que dice, hombre, si yo cojo un montón de PCs y los conecto juntos y puedo hacer proceso paralelo y si me invento una librería de programación, pues llega alguien y te dice, hombre, si yo a la tarjeta gráfica, en vez de ponerle un driver para sacar los gráficos al monitor, me creo una librería de programación para poner a ese procesador vectorial a hacer mis cálculos, utilizo los procesadores gráficos como procesadores de cálculo. Porque una GPU moderna tiene 240 núcleos de proceso. Si yo tengo 4 procesadores gráficos dentro de un ordenador, tengo 960 núcleos de proceso, que ya está bien. Que son núcleos de proceso que funcionan a frecuencias altísimas, es decir, hacen sus operaciones a una velocidad endiablada, lo hacen sobre vectores, con lo cual la inmensa mayoría del cálculo siempre va a ser matricial, con lo cual va a ir muy rápido, y la hacen de una forma muy sencilla, es decir, muy manual y muy pedestre, y me lo tengo que hacer yo todo. Entonces, programar GPUs es un absoluto infierno. Cuando te lo haces es un absoluto infierno porque todo el programa depende de ti, tú lo tienes que hacer todo, mover registros, etcétera, etcétera. No puedes descansar el compilador para nada. Pero si tú consigues que tu programa lo portes a una GPU, va a ir volando. Claro, los señores de NVIDIA, el resto también, pero los señores de NVIDIA fueron los primeros en darse cuenta de esto y desarrollaron una librería de programación que era CUDA. No es un estándar, es propietario de NVIDIA. Entonces los señores de NVIDIA te venden tarjetas gráficas que no tienen salida de monitor o una librería de programación que se llama CUDA y te dicen, venga, utilice usted esto para programar sus cálculos. Y eso funciona francamente. Y ahí se ha abierto un campo importantísimo. Claro, obtenemos muchísima potencia de cálculo con muy poco dinero, que es de lo que se trata aquí. Volvemos a lo de antes, yo lo que quiero no es tenerla muy grande, sino tenerla muy fina, ¿no? Entonces, eficiencia sobre todo. Si el mundo del cálculo y de la GPU le va a dar esa eficiencia, bienvenido sea. Está muy incipiente, es decir, hay que coger todas las aplicaciones que tenemos y migrarlas al mundo de las GPUs. Hay aplicaciones más o menos que se han tirado de cabeza, todas las aplicaciones, muchas del sector bio, ¿por qué? Porque son aplicaciones que funcionan enteros, que son todo lo que es de comparación de cadenas, etcétera, etcétera, son enteros, va muy bien, y se han tirado a migrar esos códigos. Otro tipo de programas, el cálculo algebraico tradicional, migrarlo a GPUs es muy heavy metal, pero todo llega acá. Entonces, en la parte de atrás veréis un pequeño clúster de GPUs. Todos los años sabéis que tenemos unos programas de formación y el curso de programación de GPUs tiene mucho peso. Y luego en la esquina de allá veréis la máquina que diseñó el software, que esa
no hace falta que os digan nada, cuando entréis la veis, la escucháis y demás. Y así que ahora vamos a partirnos un poco. Para entrar vamos a hacer 4 grupos, 2 grupos os quedáis aquí fuera y un grupo entra al CPD y otro grupo entra a la sala técnica y nos vamos turnando. A ver, 12 conmigo.